Básicamente han cambiado dos factores. El factor latinoamericano, por una parte, que es sin duda el más relevante para nosotros, en el sentido de que se han rebasado barreras y esquemas. La concepción de una democracia de una sola vía, de una democracia con un perfil esquemático impuesto desde el exterior, ha dejado de ser tal para ver diversos rostros de la democracia, que finalmente es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, los diversos rostros de la democracia implican pluralidad. Eso ha cambiado en América Latina, que ya hay una concepción plural de la convivencia. Pero por otro lado, el otro factor fundamental es Estados Unidos. Estados Unidos, que en 1962 era una presencia hegemónica casi invencible. La única fisura entonces era Cuba y en alguna medida México. Ahora, actualmente, Estados Unidos, con toda la potencia que le resta, con todo el poder global que le resta, ya no tiene la capacidad para imponer sin más sus decisiones, y América Latina lo sabe. Los diversos gobiernos latinoamericanos, como el de Cuba, como el de Venezuela, el de Bolivia, el de Ecuador, el de Chile, el de Brasil, el de Argentina, el de Paraguay, lo saben. Y estamos construyendo nuestra comunidad, que en algún momento se dará al margen de la OEA, pero dentro de la OEA el equilibrio real cambió. Y por eso hay también iniciativas, por ejemplo, el Círculo Latinoamericano de Estudios Internacionales que presido envió a la Asamblea General de la OEA un llamado para condenar la existencia de bases militares de Estados Unidos en nuestra América y exigir su cancelación. Y por ahí seguiremos caminando, porque ya ese hegemón absoluto que en alguna época de nuestra historia no nos dejó ni respirar, sigue siendo grandote e importante, pero ya no tiene la capacidad para decirnos cómo vivir. ¿Cuál será la respuesta de Cuba, de acuerdo a los principios históricos que ha mantenido la Revolución Cubana, respecto de este planteamiento de una expulsión? ¿Cuál podría ser? Especulemos. Bueno, yo pienso y he pensado siempre que, sobre todo al correr del tiempo, que a Cuba no le hace falta la OEA. A la OEA sí le hace falta Cuba. Cuba, que siempre ha mostrado una disposición de marchar junto con la comunidad latinoamericana, puede tener, y me explico que tenga reservas respecto de la OEA. Aunque sería un foro muy interesante, porque ahí se podría encontrar con Estados Unidos sin la presencia o el peso de esa voluntad de dominio sin límites, ¿no? Sería muy interesante un diálogo en ese marco. Yo espero que el gobierno cubano tome con la satisfacción que corresponde, por un lado, esta decisión de echar para atrás esa infamia histórica, pero me imagino que actuará pues con prudencia y con tranquilidad, porque no le corre ninguna prisa a Cuba. Básicamente han cambiado dos factores. El factor latinoamericano, por una parte, que es sin duda el más relevante para nosotros, en el sentido de que se han rebasado barreras y esquemas. La concepción de una democracia de una sola vía, de una democracia con un perfil esquemático impuesto desde el exterior, ha dejado de ser tal para ver diversos rostros de la democracia, que finalmente es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, los diversos rostros de la democracia implican pluralidad. Eso ha cambiado en América Latina, que ya hay una concepción plural de la convivencia. Pero por otro lado, el otro factor fundamental es Estados Unidos. Estados Unidos, que en 1962 era una presencia hegemónica casi invencible. La única fisura entonces era Cuba y en alguna medida México. Ahora, actualmente, Estados Unidos, con toda
la potencia que le resta, con todo el poder global que le resta, ya no tiene la capacidad para imponer sin más sus decisiones. Y América Latina lo sabe. Los diversos gobiernos latinoamericanos, como el de Cuba, como el de Venezuela, el de Bolivia, el de Ecuador, el de Chile, el de Brasil, el de Argentina, el de Paraguay, lo saben. Y estamos construyendo nuestra comunidad, que en algún momento se dará al margen de la OEA. Pero dentro de la OEA el equilibrio real cambió. Y por eso hay también iniciativas, por ejemplo, el Círculo Latinoamericano de Estudios Internacionales que presido envió a la Asamblea General de la OEA un llamado para condenar la existencia de bases militares de Estados Unidos en nuestra América y exigir su cancelación. Y por ahí seguiremos caminando, porque ya ese hegemón absoluto que en alguna época de nuestra historia no nos dejó ni respirar, sigue siendo grandote e importante, pero ya no tiene la capacidad para decirnos cómo vivir. ¿Cuál será la respuesta de Cuba, de acuerdo a los principios históricos que ha mantenido la Revolución Cubana, respecto de este planteamiento de una expulsión? ¿Cuál podría ser? Especulemos. Bueno, yo pienso y he pensado siempre que, sobre todo al correr del tiempo, que a Cuba no le hace falta la OEA. A la OEA sí le hace falta Cuba. Cuba, que siempre ha mostrado una disposición de marchar junto con la comunidad latinoamericana, puede tener, y me explico que tenga reservas respecto de la OEA. Aunque sería un foro muy interesante, porque ahí se podría encontrar con Estados Unidos sin la presencia o el peso de esa voluntad de dominio sin límites, ¿no? Sería muy interesante un diálogo en ese marco. Yo espero que el gobierno cubano tome con la satisfacción que corresponde, por un lado, esta decisión de echar para atrás esa infamia histórica, pero me imagino que actuará pues con prudencia y con tranquilidad, porque no le corre ninguna prisa a Cuba.